Bienvenidos a La Canica Azul, un podcast de Acciona. El pasado 29 de junio, en mitad de una pandemia global, los informativos en España destacaron una de esas noticias que en el futuro será recordada como un punto de inflexión. Uno de esos momentos en que cambia la historia. Lo destacábamos al empezar el telediario. España comienza a dejar de quemar carbón. Cierran 7 de las 15 térmicas aún activas. Las plantas de carbón echan el cierre en España. Adiós para siempre. España cierra este martes 7 centrales térmicas, prácticamente la mitad de las que siguen operando en el país. El cierre de 7 centrales térmicas de carbón es solo un paso más dentro de un proceso global en el que estamos cambiando nuestra forma de obtener energía. Para todos los expertos en estos temas, se trata de un momento para recordar. Javier Samanes, profesor de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Navarra. Sí, la descarbonización desde luego es un momento muy importante. Era algo que ya llevamos esperando unos años, porque desde que se promovió en Europa esta nueva normativa que exigía a las centrales acometer reformas para las centrales convencionales de carbón, acometer reformas para poder seguir operando, ya muchas de ellas vieron que su rentabilidad se veía comprometida. En otras palabras, a las centrales de carbón les ha pasado lo mejor que nos podía pasar a todos. Que se mueren porque dejan de ser rentables. El cierre tanto igual no ha sido por ideales ecológicos, sino más bien por ideales económicos, en el que estas centrales ya quedaban fuera del mercado. Y eso es una noticia todavía mejor, porque significa que sale más caro hacerlo mal que hacerlo bien. Para que os hagáis una idea de cómo avanza esta descarbonización, Samanes nos cuenta cuál es el panorama general. Estas son las cifras después del cierre de 7 centrales. La potencia instalada el año pasado, a fin de 2019, en España era de 100 gigavatios, de los cuales en torno a 10 gigavatios eran de carbón. Tras el cierre de estas centrales, nos quedamos con 4. Pero es que además no es que nos quedemos con 4, sino que la mitad está planeando su cierre y está pendiente de que les aprueben esas solicitudes de cierre de las centrales. Con lo cual, la generación de carbón se va a quedar en algo residual. Se va a quedar en inferior a los 2 gigavatios probablemente a finales de 2020. Es decir, de 10 gigavatios actuales pasamos a 4 y de ahí vamos a ir reduciendo en breve hasta quedar en casi nada. Aunque, ojo, estamos hablando solo de carbón. Nos faltaría por contabilizar el petróleo y el gas, que son mucho más. En el capítulo anterior os explicamos por qué el carbono de los combustibles fósiles era el principal problema para la atmósfera y el calentamiento global. Y os contamos cómo se estaban diseñando estrategias para volver a enterrarlo. Si recordáis, hablamos con una de las personas que investiga cómo enterrar el carbono, con Carlos Abanades, investigador del CSIC. Él también subraya que las centrales se han cerrado porque ya no son rentables. Esto es una noticia que yo sinceramente celebro, es decir, si cierran esas centrales de carbón, ojo, es porque los que hacen el producto que se hacía antes con ese carbón, que es el kilovatio hora eléctrico que tú ves en el recibo de la luz, ¿no? Pues han encontrado que esto se puede hacer no igual, sino incluso más barato, ¿no? Con viento y con sol, ¿no? Entonces, bueno, eso es una gran noticia. Esa es la mejor noticia en los últimos 10 años en el mundo energético, la auténtica revolución de verdad de las renovables, ¿no? De las renovables que han sido capaces de demostrar de verdad que pueden generar ese producto sin subsidios y sin tal a un coste tan competitivo, ¿no? Porque aquí está la clave. Si queremos atajar el calentamiento de la atmósfera, no basta con enterrar el exceso de CO2. Sobre todo, hay que dejar de emitir y desarrollar tecnologías que nos permitan prescindir de las energías sucias del pasado y sean más rentables, las energías renovables. Y esa es la pregunta que nos haremos en este programa. ¿Estamos preparados para tener un modelo económico basado 100% en las energías renovables? Sí, la respuesta es que sí, la breve. Bueno, vamos a ver, Javier, esa respuesta quizá es demasiado breve. Si hablamos de España, en este caso es posible abastecernos 100% a base de energías renovables. Para otros países no sería tan sencillo. Vale, ya me queda un poco más claro. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Buenas tardes. Estaría bueno, ¿verdad? No os vayáis todavía, porque dentro de un instante os daremos más detalles sobre esta increíble revolución y los cambios que se están produciendo. Y no solo os hablaremos de España, os contaremos cómo se está viviendo este cambio en Latinoamérica y en países como Chile y México. Bienvenidos a La Canica Azul. El 7 de diciembre de 1972, en su camino hacia la Luna, los astronautas de la nave espacial Apolo 17 tomaron una imagen de la Tierra a una distancia de 29.000 kilómetros. Aquella fotografía, en la que el planeta aparece solo en mitad de la oscuridad, pasó a la historia como La Canica Azul.
Saludos terrícolas, aquí arrancamos La Canica Azul, un podcast de Acciona sobre sostenibilidad y emergencia climática, en el que hoy os queremos hablar de la revolución energética que ya está en marcha en el planeta. Y para esta tarea nos acompaña el periodista y divulgador científico Antonio Martínez Ron. Hola, Antonio. Hola, Noelia. Saludos terrícolas. En el arranque hemos puesto una pregunta encima de la mesa que me parece realmente interesante. ¿Podríamos obtener toda nuestra energía de fuentes renovables? Hace poco, Javier Samanes y Julio Pascual han hecho uno de los muchos estudios que muestran qué capacidades tenemos actualmente en España y qué transformaciones podríamos hacer para conseguir una energía más limpia. Y los resultados los publicaron recientemente en un artículo divulgativo en The Conversation con el provocador título «Diseñamos un futuro eléctrico para España viable y a buen precio». Sin rodeos. Nosotros hemos hecho unos cálculos muy sencillos a nivel divulgativo, tratando de estimar a nivel de España cuál sería el potencial de generación para distintas tecnologías renovables. Entonces, uno de los resultados principales es que, básicamente, apoyándonos únicamente en la tecnología solar fotovoltaica y la eólica, España sería capaz de abastecer el 100% de su consumo energético. De hecho, nuestra producción de electricidad de fuentes renovables ya está en buen camino. Habla Julio Pascual, ingeniero de la Universidad de Navarra y coautor de estos cálculos. Lo que va a pasar muy pronto, bueno, de hecho ya está pasando en momentos puntuales, pero va a pasar de forma notable muy pronto, es que va a haber momentos en que las renovables sean mayor que lo que estamos consumiendo en un momento dado. Dicho de forma simplificada, en realidad es toda la generación base que hay en España, que ahora mismo es nuclear, cogeneración, los mínimos técnicos de las plantas de gas y demás. Si a eso le sumamos lo que hay de renovables, en un momento dado puede pasar que sobren. No solo eso, sino que a partir del 31 de julio de 2020 sucedió otro hecho totalmente decisivo. La energía renovable destronó a los ciclos combinados como la fuente de energía con mayor capacidad instalada en España. Por primera vez, una fuente renovable no hidráulica se ha convertido en la tecnología con más capacidad instalada. Para tener más claro el panorama, la pregunta que se hace mucha gente cuando hablamos de estos temas es cómo se produce la energía en España y cuáles son las fuentes de origen. Cuando Julio dice que puede que la energía sobre, se refiere a que en España, en general, tenemos mucha capacidad energética en comparación con la que consumimos. España tiene sobregeneración, tiene mucha más capacidad de generación de lo que necesita. Estamos hablando de que el consumo pico ronda los 45 gigavatios y podemos generar 110. Esto se debe a que a principios de la década de 2000 preveíamos un enorme crecimiento y nos pusimos a construir centrales como locos, pero luego no hemos crecido tanto. Si es que uno no sabe con tanta crisis. Respecto a las renovables, el crecimiento en los últimos años ha sido espectacular, hasta cubrir alrededor de un 40% de la demanda. Pero con la energía pasa una cosa. Cuando tú abres el grifo de tu casa, ves que sale agua y hay mucha gente que piensa que la electricidad es igual, que pasa lo mismo. Pero es diferente porque el agua la puedes tener almacenada en un embalse, pero la energía es mucho más difícil de almacenar. Casi toda la que consumimos se produce al momento. En otras palabras, a diferencia del grifo, cuando tú le das a la llave de la luz, la energía que ilumina tu bombilla se está generando casi en tiempo real en una central a varios kilómetros de tu casa, viajando por los cables de la red eléctrica. Por eso, siempre que sale este tema del mercado eléctrico y las renovables, sus detractores señalan que estas fuentes de energía no dan suministro continuo, porque por la noche no hace sol y el viento no sopla de forma constante. Lo resume Javier Samanes. Claro, aquí surgen otras preguntas, como ya sabemos que tanto el viento como el sol no lo podemos manejar a nuestro gusto. Aquí entra la parte de la gestionabilidad. ¿Cómo podríamos hacer para que en cada momento que necesitemos energía podamos cubrirla solo con las energías renovables? Para fastidio de los detractores, este aspecto de las renovables se está mejorando cada vez más, con distintas soluciones. Pues en el caso de España tenemos suerte de tener una orografía con grandes desniveles, con lo cual la energía hidráulica, en concreto la energía hidráulica de bombeo, podría hacer como esa regulación entre la generación instantánea y el consumo, pudiendo aportarnos ese almacenamiento a gran escala que necesitaríamos. Además, se podría combinar esto con otras tecnologías de almacenamiento, como podrían ser las baterías. Luego hablaremos de bombeo, pero sobre las baterías, gracias a la nueva generación de dispositivos de almacenamiento, para garantizar que no hay caídas, a las centrales eólicas les basta con ser capaces de tener un respaldo de suministro de pocas horas. Una planta fotovoltaica a día de hoy en España con en torno a 2-3 horas de almacenamiento ya es rentable. Este ha sido uno de los saltos tecnológicos que ha hecho que las renovables tengan cada vez más espacio en la producción eléctrica. El problema es que estas baterías consumen recursos no renovables y su fabricación también produce emisiones, pero cada vez se avanza más en minimizar este impacto. Está habiendo una revolución tecnológica en este sentido para conseguir que la parte menos renovable de las energías renovables mejore. Se está aprendiendo a reciclar los componentes de los aerogeneradores de primera generación que después de 30 años han quedado obsoletos. Y algunas empresas trabajan en reciclar baterías de coches eléctricos que se desechan cuando aún tienen algo de vida útil, para utilizarlas como
respaldo de almacenamiento en centrales eólicas y darles un nuevo uso antes de desecharlas. Y se están generando modelos mixtos de energías renovables, juntando la solar y la eólica, por ejemplo, acoplando paneles solares flexibles en las torres de los aerogeneradores para aprovechar las dos energías a la vez. Y esto solo por poner algunos ejemplos. Pero lo importante es que respecto al almacenamiento tenemos soluciones al alcance de la mano. Julio Pascual. De momento con baterías de litio, que sería lo más comercial, están por supuesto en desarrollo, pero ya en fase comercial. Pero hay muchas alternativas de almacenamiento. También está el bombeo. España en unos 10 años puede que cuente ya con 100 gigavatios hora de bombeo si se acaban los proyectos que hay, sobre todo uno que es de 75, que se hará en Mequinenza, en el Ebro. ¿Y qué es exactamente esto del bombeo? Seguramente que hay mucha gente que no conoce este concepto. Mejor que lo explique el propio Julio Pascual. El bombeo hidráulico es la forma de almacenar energía más básica que hay, que es coger agua de un sitio bajo y subirlo a un sitio alto. Para subirlo hay que aportar energía y al bajarlo nos devuelve la energía. Tiene una eficiencia más que aceptable, tiene un coste también aceptable y el único problema es que necesitas un lugar que geográficamente sea apto. Tener un desnivel de unos 300 metros como mínimo, por ejemplo. Como ves, poner agua en alto es una manera sencilla de almacenar energía siempre que te cueste menos subirla de lo que obtienes al hacerla bajar y mover unas turbinas. Y siempre que tengas buenos desniveles, que en España no sobra. Con todo esto, ya lo veis, hay motivos para ser optimistas respecto al futuro más inmediato de las renovables en España. Así lo ve Javier Samanes de la Universidad de Navarra. Probablemente para 2025 ya se supere que el 50% de la generación sea de origen renovable. El 50% de la generación eléctrica. El 50% son cifras para ser optimistas, ¿no? Sí, por supuesto, pero fíjate que él hace un matiz importante. El 50% de la generación eléctrica es lo que dice, y aquí es donde conviene aclarar, porque muchas veces nos pensamos que la energía que se consume es la que se genera en las centrales que producen electricidad, ya sean nucleares, renovables, de carbono o de otro tipo, y esto es un error muy común. De hecho, esta electricidad supone solo una parte minoritaria del consumo energético de un país. Falta por contabilizar todo el transporte, las calefacciones y otros muchos sectores que aún se alimentan de combustibles fósiles. Y es ahí donde está el truqui. Pues el salto que hay que dar a día de hoy es brutal. En el sector eléctrico vamos bastante bien orientados. Es decir, en España, pues en torno al 40% de la energía se genera con fuentes renovables, de la energía eléctrica. Sin embargo, el consumo eléctrico es solo una pequeña fracción de todo nuestro consumo energético global. Y hay sectores, como puede ser el transporte, o la industria, o usos térmicos como puede ser el de la calefacción, que depende principalmente de los combustibles fósiles. Y este es el concepto más importante que queremos recalcar en este programa. Por un lado está la electricidad que obtenemos de las centrales, de la cual una buena parte ya es renovable. Y por otro, el amplísimo mundo del transporte y calefacción, entre otros, que sigue anclado a los combustibles fósiles y que urge cambiar. Todo el transporte básicamente lo suministramos con petróleo y toda la calefacción básicamente la suministramos con gas. Y eso es una cantidad de energía mucho mayor que el uso eléctrico hoy en día. Hay una manera mucho más clara de ver ese desequilibrio, que es haciendo un desglose de la cantidad de energía que consume cada año un español medio y su origen. Javier Samanes. Un español de media consume al día 85 kilovatios hora. El transporte se lleva 30 kilovatios hora al día. El calor, asociado tanto a la calefacción de las viviendas como a procesos industriales, se lleva en torno a 24 kilovatios hora al día. Y la electricidad sería el restante, 32 kilovatios hora, ¿vale? Siempre hablando de energía primaria. Entonces, pues ya vemos que la electricidad es solo una parte, un tercio aproximadamente, de nuestro consumo energético. Os lo repetimos para que quede más claro. Si cada uno de nosotros consumimos 85 kilovatios, solo 32 son de electricidad. El resto es transporte y calefacción. Y de esos escasos 32 kilovatios, que son de electricidad, solo menos de la mitad es renovable. Efectivamente, no hay motivos para echar las campanas al vuelo. Tenemos sistemas de calefacción basados en energías fósiles. En las viviendas ahora mismo, prácticamente la totalidad de ellas se calientan mediante gas o diésel. Y por otro lado, tenemos demasiados coches. Íñigo Capellán es ingeniero industrial y experto en el análisis de estos sistemas de energía, economía y medio ambiente. Estamos hablando de que en España habrá por lo menos 25 millones de coches. Sin hablar de camiones, autobuses, motos, quiero decir, solo hablo de coches, de turismos, vamos a decir, privados. Y como experto en estudiar estos equilibrios entre fuentes de energía, Íñigo tiene la misma idea muy presente. Entonces aquí sí que hay que tener en cuenta que la electricidad en un país como España no es más de un 20% o 25% de la energía final. Con el añadido de que en países como el nuestro la diferencia es todavía más grande porque nos encantan los vehículos de motor. Pero vamos, que el transporte es una parte muy gorda.
en un país como España, mucho más que en otros países, porque el modelo de transporte privado no lo tenemos en todo el mundo. En China o en India, a pesar de que ha aumentado mucho el número de coches, no están en los ratios que estamos aquí. Aquí estamos en un ratio de que hay un coche por cada 2 personas o algo así. La solución para una economía más limpia y eficiente parece entonces bastante sencilla, ¿no? Claro, conseguir que todo este sector dependiente del petróleo pase a funcionar con electricidad. ¿Y eso qué solución tiene? Pues yo creo que ahí sí que está de acuerdo todo el mundo en que lo que hay que hacer es electrificar esos sectores. Que los coches de gasolina y diésel pasen a ser eléctricos, que las calefacciones de gas pasen a ser eléctricas. No estamos hablando de calefactores eléctricos al uso, sino de bombas de calor, o sea, de el aire acondicionado, digamos, que puede funcionar en los dos sentidos, entregando calor o entregando frío. En eso es en lo que están muchos países y lo que están impulsando muchos acuerdos internacionales. Pero pasa por un cambio de nuestras casas, nuestras formas de transporte y hasta algunas de nuestras formas de vida. Más adelante abordaremos todo lo que eso implica, pero por ahora digamos que se trata básicamente de hacer que las energías renovables lleguen a muchos más lugares, y eso solo lo pueden hacer a través de la electricidad. Javier Samanes. Nosotros ya somos conscientes a día de hoy, conocemos perfectamente las energías renovables, sabemos que principalmente estas renovables generan electricidad, con lo cual si queremos empezar a cubrir todo nuestro consumo con fuentes renovables, tenemos que empezar a consumir más electricidad y menos energía térmica en origen, con lo cual aquí empiezan a surgir todos los temas que empezamos a vivir ya a día de hoy, como por ejemplo hace poco se publicaba el plan MOVES de ayudas al vehículo sostenible, principalmente el vehículo eléctrico. Pues bueno, estos planes lo que tratan de hacer es eso, tratar de modificar consumos que a día de hoy solo se pueden hacer con combustibles fósiles, como es el del transporte de mercancías y personas, y electrificarlo. Bueno, poco a poco van encajando las piezas y se explica por qué se promueve un tipo de energías y no otras. Y como pasó con el cierre de las centrales de carbón, el secreto del cambio estará en que nos resulte mucho más rentable usar energías renovables en el transporte y la calefacción y que llegue a todo el mundo. Y esto plantea una doble ventaja. Por un lado, al electrificar el transporte, lo que conseguimos es reducir muchísimo el consumo de energía primaria. En un vehículo de combustión, en el mejor de los casos, solamente aprovechamos el 25% del combustible que echamos en el tanque. El resto, básicamente, se pierde en forma de calor. En un vehículo eléctrico, si nosotros cargamos la batería y la descargamos y alimentamos el movimiento de las ruedas, estamos utilizando el 80% de la energía. Con lo cual, ya tenemos una ventaja muy clara, que es que reducimos mucho el consumo energético. O sea que en general salimos ganando porque gastamos menos. Y además estamos ayudando al planeta y frenando el deterioro de la atmósfera. Pero además tenemos la segunda ventaja, que es que ese consumo energético reducido lo pasamos a electricidad. Con lo cual tenemos la ventaja de que podemos cargar esas baterías con energías renovables y reducir muchísimo nuestras emisiones de dióxido de carbono y nuestra dependencia de importaciones de petróleo de otros países. Bueno, pues ya estaría. Entonces, ya está. Cambiamos todo eléctrico, todo lo fósil a renovable y ya hemos arreglado el planeta y terminamos. Bueno, todavía nos quedan muchas cosas que contar y que cambiar. Os lo contamos enseguida. Estás escuchando La Canica Azul. La Canica Azul. La Canica Azul. Un podcast de Acciona. El problema de mirar a la Tierra, especialmente a la Antártida, es que es demasiado brillante. Entendido. Así que estoy usando mis gafas de sol para mirar por la lente monocular, que no es la mejor manera de mirar. Creo que puedo ver algunas zonas de los valles secos, pero no tengo muy clara la geografía, Bob. No te estoy impidiendo dormir, ¿no, Bob? No, señor. Tú sigue hablando, te estamos escuchando. Y no estoy seguro de que te escucha la mayoría del mundo. Pero todo esto se está grabando. Y puedes leerlo cuando regreses y pensar sobre ello al tiempo que ves las fotografías. Estoy seguro de que va a haber gente interesada en esto. Y a nosotros también nos interesa. Sigue hablando. Todo lo que quiero hacer es leer lo que estoy diciendo.
Continuamos en este curioso viaje que hemos emprendido junto a los astronautas del Apolo 17 y la Canica Azul. Y seguimos hablando de energías renovables. Un gran cambio que se está produciendo a nivel global, aunque, como hemos visto, quizá requiere cambiar demasiadas cosas a la vez, entre otras, los millones de motores de combustión que hay ahora mismo en el planeta. Es muy difícil de calcular, pero algunas fuentes estiman que hay unos 2.000 millones de motores de combustión en funcionamiento entre coches, furgonetas, camiones, barcos, trenes y demás vehículos en el planeta. Así que nos va a tocar agudizar el ingenio. Íñigo Capellán. El modelo de transporte nuestro depende en el casi 100% de petróleo, y el petróleo nunca va a poder ser obviamente renovable, y su sustitución por biocombustibles líquidos a la escala para sustituir todo el parque automovilístico es inviable. Entonces hay cosas en la transición energética que se podrán sustituir por renovables, como puede ser la electricidad, y hay cosas que no. Y este cambio, claro está, tiene que ser global. No vale de nada que en Europa dejemos de emitir, pero que en otros lugares del mundo donde llevemos nuestras fábricas sigamos emitiendo igual. Y por eso hacen falta grandes acuerdos. Por ejemplo, un país que tenga muchísimo carbón y lo produzca él, pues le conviene mantenerlo. Le conviene desde el punto de vista económico. Eso, por ejemplo, Alemania es un gran productor de carbón, y a pesar de que siempre es como la bandera de las renovables y lo verde, va a ser de los países europeos que más carbón use, y de los que más está usando hoy en día, y de los que más lo prolongue. ¿Y qué hacemos con esos intereses particulares o nacionales que van a ralentizar el cambio? Pues a propósito de esta pregunta, es un buen momento para conocer un poco mejor cómo se está afrontando este tipo de políticas a favor de las energías renovables en regiones como Iberoamérica. Como es una región muy grande y se dan muchas situaciones, ya os hemos adelantado antes que nos vamos a ir a dos ejemplos muy concretos y bien separados geográficamente, como son México y Chile. Y nuestra primera invitada para hablar de México es... Mi nombre es Sandra Guzmán, soy coordinadora de la Agenda Internacional del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe. Lo que nos cuenta Sandra sobre México es que, aunque tienen grandes posibilidades de explotar el sol y el viento, el hecho de que tengan grandes reservas de petróleo está ralentizando el cambio. Lo explica con más detalle. En México ha habido un importante retroceso en la promoción de las energías renovables debido a que el actual gobierno tiene como objetivo central el fortalecimiento del sector hidrocarburos, esto es a través de la creación, de la construcción de una refinería y de seguir potencializando la participación del petróleo, el carbón y el gas en las actividades del país, y esto ha llevado a tomar importantes medidas que obstaculizan el avance de las energías renovables. Y esta apuesta por el petróleo se nota todavía más cuando bajas al detalle de las cifras de inversión. El 97% del recurso del sector energético está dirigido a la promoción y producción de combustibles fósiles, dejando muy poca oportunidad para las energías renovables. Y no solo eso, sino que están estableciendo políticas que incluso limitan la participación del sector privado, que es normalmente el que había estado impulsando la transición energética hacia fuentes renovables en el país. Otro buen conocedor de la realidad de México es Julio Martínez, periodista especializado en medio ambiente, que vive entre España y México y que ha trabajado en este país durante muchos años como corresponsal de la agencia EFE. Hola, ¿qué tal estás? Julio también coincide en lo mismo, que las renovables están teniéndolo difícil en México. Sí que es verdad que México, al ser un país productor de petróleo, tiene ahí como una especie de ten-con-ten entre las energías fósiles, en este caso el petróleo, a través de la empresa pública Pemex, y la entrada de las renovables. Aunque hay un movimiento a favor de las renovables universal, como sucedía con el carbón, si tienes mucho petróleo, esa circunstancia siempre te condiciona. Y esto no solo le pasa a México, sino al resto de países de Iberoamérica que son grandes productores de hidrocarburos. Ten en cuenta que los tres principales productores de petróleo de América Latina son Brasil, Venezuela y México. Ese ingreso de recursos que les lleva el petróleo hace que sean como más retraídos a la hora de la transición ecológica, mucho más retraídos. Esto es lo mismo que sucede en otros lugares como Estados Unidos. En California hay mucho apoyo a las renovables, mientras que en Texas, donde viven del petróleo, pues lógicamente hay mucho menos apoyo. Pero como adelantábamos antes, vamos ahora a ver qué pasa en Chile. Mi nombre es Maísa Rojas, yo soy climatóloga. Trabajo en la Universidad de Chile y soy directora de un centro que se llama Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. El caso de Chile es un poco diferente al de México, nos cuenta Maísa. Allí el compromiso por cambiar el modelo es oficial, aunque aún les queda un largo camino por recorrer. Sí, el impulso de las renovables está bien fuerte en Chile, a pesar de que obviamente queda
un gran camino por recorrer todavía. El año pasado Chile tomó el compromiso de llegar a la carbono neutralidad el año 2050, y eso significa que toma un compromiso por ir dejando cualquier forma de combustibles fósiles en su producción de energía. En Chile se trabaja ya en posibles proyectos de explotación de energía eólica y sobre todo solar, que lo tienen bastante bien, teniendo en cuenta que tienen una de las zonas que recibe más radiación del mundo, el desierto de Atacama. Pero para hacernos una idea, ¿qué porcentaje de la producción de energía es ya renovable en Chile? En este momento es un 20%, pero lo que es más interesante es que de todos los proyectos que están en evaluación para entrar a construcción, para entrar a la fase de operar en un par de años más, prácticamente todos son renovables. Como veis, cada país avanza a distintas velocidades hacia el cambio de modelo, cada uno condicionado por sus propias circunstancias políticas y por los recursos que tiene más a mano. Aquí es donde entra en juego el cambio de mentalidad colectiva y los compromisos internacionales que fuercen a los políticos a tomar medidas concretas que incentiven el uso de unas energías y no de otras, porque, como os hemos venido contando, nos jugamos el futuro. Julio Pascual. Pero no tiene por qué ocurrir de forma natural, y por eso es muy importante las políticas de promoción de fuentes limpias y de, digamos, castigo a fuentes sucias, porque si no, es muy difícil que haya un cambio. Por ejemplo, no hay que hablar solo de generación eléctrica, por ejemplo, con el coche eléctrico. Si no se penaliza el uso de gasolina y se premia el uso del coche eléctrico, pues pueden costar muchos años que se establezca el coche eléctrico como algo normal. Con estas cosas, como ya veremos, hay que ser muy cuidadoso, porque algunas de estas medidas pueden generar desigualdad y cebarse con los que menos recursos tienen. Y ojo, porque el coche eléctrico, como ya veremos, no es la panacea y tiene sus inconvenientes. Por eso hay un montón de gente pensando en el asunto y algunos países están adoptando medidas pioneras. Un ejemplo es Canadá. Hay un estado, que es el de British Columbia, que estableció hace ya unos años un sistema que le llamaron Carbon Dividends, los dividendos del carbono. Y lo que planteaban era un impuesto progresivo que iba evolucionando año a año a todas las emisiones de dióxido de carbono y a todos los combustibles fósiles. Proyectaron ya un plan a 10 años vista, en el que al año iban aumentando en $40 canadienses el coste de emitir una tonelada métrica de dióxido de carbono. ¿Esto para qué sirvió? Pues para que todas las empresas supiesen que contaminar iba a tener un precio y que ese precio iba a continuar ascendiendo. De tal forma que tenían un incentivo claro a adaptar todos sus procesos a un sistema más sostenible y más descarbonizado. Pero además no solo hicieron eso. Como sabían que un impuesto, en general, suele ser impopular, lo que hicieron fue este sistema de dividendos. Y los dividendos lo que hacían era pues repartir todo ese dinero que estaban cobrando las grandes empresas pequeñas y a las familias por contaminar, y lo repartían entre las familias y las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas. De tal forma que una persona que tuviese un nivel aceptable de contaminación, a final de año tenía un balance neutro en cuanto a impuesto pagado. ¿Sí? Y aquellas entidades más contaminantes pues eran las que sostenían el sistema. Y gracias a este sistema, Canadá ha conseguido una descarbonización importante. Según cálculos del gobierno canadiense, este sistema de renta climática está beneficiando al 70% de los hogares. ¿Y cómo dices que se llamaba? El sistema se llama Carbon Dividends, dividendos del carbono. Muy bien, me lo apunto. Es importante estar al día porque en todo el mundo los políticos y expertos están debatiendo cuál es la política fiscal más efectiva para reducir las emisiones. Y en Europa hay una recogida de firmas para copiar el modelo canadiense. Y este es el momento ideal para acudir a nuestro diccionario sostenible y conocer mejor qué es eso del precio del carbono. Diccionario sostenible. Precio del carbono. El precio del carbono es un concepto que nace de la necesidad de tener en cuenta el daño ambiental, social y económico producido por nuestras actividades al emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. Hoy sabemos dos cosas. La primera es que emitir gases de efecto invernadero es perjudicial para la salud, el entorno y, por lo tanto, para la economía. La segunda es que emitir estos gases sigue sin tener un coste para los responsables en la mayoría de los países. Para poner solución a ambas cuestiones, la comunidad internacional ha acordado asignar un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero. Este mecanismo ayuda a redirigir la inversión de gobiernos y empresas hacia modelos de producción y consumo menos contaminantes. La asignación de un precio del carbono responsabiliza a los emisores y contribuye a reducir las emisiones. Sin embargo, no debemos olvidar que se trata de una herramienta efectiva solo si el precio asignado a la emisión es lo suficientemente alto como para movilizar las inversiones hacia negocios limpios.
Esta es la definición de precio del carbono, nuestro concepto de hoy en el Diccionario Sostenible. Bueno, pues ya sabemos qué es el precio del carbono, pero si no recuerdo mal, se llegó a un acuerdo entre todos los países para abrir un mercado de emisiones de carbono. ¿Qué pasó con eso? Que se hizo con toda la buena voluntad, pero al final no está dando resultados. El problema es que estos bonos no han tenido el efecto que se preveía de que fuesen gradualmente subiendo el precio de las emisiones de carbono. Han sido oscilantes, ha habido momentos en los que han estado altos, pero luego ha habido durante muchos periodos de tiempo que han sido muy bajos, con lo cual no desincentivaban claramente el hecho de contaminar. Es decir, porque si tú no tienes una previsión de que esos bonos siempre van a ser ascendentes, de que siempre vas a tener que pagar un precio más alto por contaminar más, no tienes ese incentivo a hacer las inversiones necesarias, que pueden ser muy costosas en algunos casos, para descarbonizar tu producción. Entonces es un poco lo que ha pasado con los bonos europeos, que en la práctica ha habido durante periodos de tiempo que han tenido precios muy bajos y no han tenido el efecto disuasorio que se preveía. Con qué claridad se explica este chico, ¿eh? ¿Te ha gustado? Habla tan claro que parece que está leyendo, pero te aseguro que yo le entrevisté y se expresaba así, es que tiene las ideas muy ordenadas, el tío es un fenómeno. Estás escuchando La Canica Azul, un podcast de Acciona sobre sostenibilidad y emergencia climática. Jack Smith, astronauta de la misión Apolo 17. Archivos perdidos. Estoy mirándola. Toda esa masa de hielo y nubes ahí, en el Polo Sur. ¿Y sabes una cosa? Dime, Jack. Te vas a reír, pero por un momento la Tierra me ha parecido un señor con barba. No, en serio, es como algo que te mira, ahí flotando en la nada. A veces pienso en lo fácil que es moverse aquí arriba, en la velocidad a la que estamos viajando nosotros ahora mismo hacia la Luna, con tan poco esfuerzo. Estaría bien si las cosas fueran así de sencillas en la Tierra, ¿no te parece? Si pudiéramos coger todo el sol que queramos y movernos sin peso, se acabarían nuestros problemas de energía. Es interesante, Jack. Cambio. Por cierto, Ron ha perdido las tijeras. Creo que vamos a tener un problema. Seguimos a bordo de la Canica Azul y entramos ya en la recta final del programa. Os estamos hablando de la estrategia global para reducir las emisiones de carbono. Y como veis, las iniciativas se suceden, pero de momento no hay un gran acuerdo que todos estén dispuestos a cumplir. Pero yendo al fondo del asunto, ¿qué dicen nuestros expertos? ¿Estamos en el buen camino? Javier Samanes. Yo soy optimista. Yo personalmente soy optimista, y más viendo la dirección que están tomando las políticas a nivel global. Ahora se habla de recuperación y se habla de recuperación verde. Se habla de unas movilizaciones de capitales inmensas a nivel europeo para favorecer la descarbonización de la economía. Se van dando pasos, yo creo, en la buena dirección. Yo para estas cosas siempre consulto con mi buen amigo Andreu Escrivá, que es de los que más ha estudiado las alternativas ante la crisis climática. Y él me recalca esto. Bueno, creo que lo que tenemos que ser, más que optimistas, es realistas y entender que sí que podemos, de alguna forma, electrificar muchísimos sectores, pero que necesitamos una reducción. Es decir, esto es, necesitamos consumir menos y a la vez que más parte de ese consumo energético sea de renovables. Pero tenemos que disminuir el consumo. Estos son, imaginemos, dos líneas, una en sentido ascendente, otra en descendente. En algún momento se tienen que cruzar. Es decir, no basta con que nuestras energías sean más limpias. Tenemos que bajar el ritmo de consumo. Esa es la esencia también de la sostenibilidad. No se trata de conseguir energía infinita para consumir como locos, sino elegir un modelo racional de vida que no tiene por qué ser peor. Lo resume bien Íñigo Capellán. O sea, históricamente, vamos a decir, hace 10 años y antes, a los problemas de sostenibilidad se les aplicaba, se suponía o se entendía que con soluciones tecnológicas era suficiente. Lo que se está concluyendo es que con cambios tecnológicos las cuentas no salen. Entonces es necesario complementar con cambios en estilo de vida. Entonces, son dos cosas que no es que es más importante o que no, están al mismo nivel, y si no haces una, si solamente cambiamos de estilo de vida, pero seguimos teniendo centrales de gas, pues entonces no hemos arreglado nada. Entonces se necesita compatibilizar las dos cosas. Este es un poco el espíritu de quien se compra un coche de 200 caballos, pero está muy contento porque tiene una etiqueta eco. Como se suele decir, lo comido por lo servido. El problema está que muchas veces se plantea al revés. Vamos a seguir tal y como estamos, vamos a desconectar las de gas y de carbón y vamos a conectar los molinos. Y ese es, en mi opinión, el enfoque que
que es equivocado. Este es un debate muy interesante porque te puedes plantar en un escenario en el que aumentes tu capacidad de producir energías renovables, pero te pongas a hacer más cosas que consuman más energía. Esto se conoce como efecto rebote y ha sucedido en los países nórdicos, por ejemplo. El efecto rebote es una cosa que está bastante estudiada, que es básicamente, por ejemplo, esto se ha estudiado a nivel de casas, a nivel de país, a nivel macro, micro, tal. Una mejora de eficiencia técnica, porque por ejemplo un coche consuma menos por kilómetro o porque yo he aislado mi casa, de por ejemplo el 30%, no quiere decir que después de un tiempo esa eficiencia, la eficiencia total sea de un 30%, sino que se llama efecto rebote porque el dinero que tú te ahorras, porque es más eficaz, te lo gastas en otra cosa que siempre acarrea energía, consumo de energía. Entonces claro, en función de por qué cosa tú sustituyas lo que has ahorrado, te pueden salir ahorros más grandes, más pequeños, o hay un término que se llama backfire, que es cuando te lo consumes por algo que es todavía más contaminante. Esto así explicado puede parecer un poco técnico, pero yo tengo un ejemplo de andar por casa con el que lo vais a entender enseguida. El efecto trastero. Si tienes un trastero de 4 metros cuadrados, se llenará en un mes. Y más si tienes niños pequeños, claro. Pero si tienes uno con el doble de metros, también se te va a llenar muy rápido, da igual, es una pesadilla. Muy buen ejemplo, porque al final consumimos o guardamos trastos en función de lo que podemos. Mi amigo Andreu Escrivá insiste en la misma idea. Las renovables sin duda son una parte importantísima de esa solución, pero lo que no podemos pensar es que por sí solas van a conseguir hacer. Lo que tenemos que hacer es bajar el consumo total. Es decir, hay una cosa que es la paradoja de Jevons, que se aplicó al carbón en el siglo XVIII, que el tal Jevons lo que decía es, oye, que cada vez las máquinas son más eficientes, pero cada vez consumimos más carbón. Claro, la eficiencia por sí misma no es ninguna solución. Lo que tenemos que hacer es bajar el consumo absoluto de energía que tenemos y a la vez aumentar la parte del porcentaje de ese consumo que es renovable. Y es que, una vez más, volvemos a lo que nos ha traído aquí desde el principio, cómo nuestra civilización parece haber olvidado que los recursos de esta nave llamada Tierra son finitos. Y a mí me gustaría despedir con una metáfora que se le ocurrió a Julio Pascual, uno de los expertos que nos ha acompañado hoy mientras hacía su tesis. Escucha. Sí, bueno, la comparación vino... La tesis la escribí cuando se puso de moda hacer cerveza en casa. Entonces aprendí un poquito sobre cómo se comporta la levadura. Interesante, no sé dónde nos puede llevar esto. Pues a Julio se le ocurrió una idea al ver qué pasaba cuando echabas la levadura de cerveza en el mosto dulce. Escucha. Está ahí sola en un cubo de 20 litros de mosto dulce y dice, ¡buah! Me va a poner las botas. Y empieza a comer azúcar, a reproducirse, a tener más hijos que comen más azúcar. Al final, ¿qué pasa? Que claro, el crecimiento en ese caso es exponencial. Cada levadura, digamos, que tiene 2 hijos y esos tienen otros 2, y otros 2 y otros 2, y de repente el cubo es todo levadura. Es decir, al final la levadura consume todos los recursos. Y ahí es donde Julio ve el parecido con el comportamiento humano. Entonces nosotros estamos igual. En este caso, pues para nosotros el azúcar sería el petróleo, el carbón y demás, y el alcohol, el residuo, sería el CO2. Entonces, si seguimos así, van a pasar 2 cosas. O nos quedamos sin petróleo y carbón, y se acaba la sociedad tal y como la conocemos, o emitimos tantos residuos que también se acaba la sociedad tal y como la conocemos. Entonces, yo creo que el paralelismo es tal cual. Bueno, esperemos tener algo más de inteligencia que una simple levadura. Bueno, esa es la idea de este programa, conseguir que todos seamos un poco más conscientes de la necesidad de tomar cerveza, digo, medidas para salvar esta preciosa canica azul. Bueno, y alguna cerveza también, ¿por qué no? Enfriada con energías renovables, si es posible. Hombre, por supuesto. Gracias por acompañarnos. En la producción musical, montaje y creación de ambientes sonoros estuvo el gran Javi Álvarez. ¡Aloha, chavalada! Y en los micrófonos estuvimos Noelia Lasso y Antonio Martínez Ron. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Sed buenos con la nave Tierra. Y recordad, no seáis como la levadura. Cuidad los recursos. Hasta la próxima. La Canica Azul es un podcast de Acciona escrito y dirigido por Antonio Martínez Ron, locutado por Noelia Lasso y con la edición y diseño sonoro de Javi Álvarez.